Bueno, acá estamos de vuelta. Ahora sí. Ahí Maximiliano pide ingresar de nuevo, que se le cortó. Bien. Ahora sí vamos con la parte de lógica. Perdón. Bien. ¿Cómo se han sentido con el examen parcial de lógica? Hay algunos que todavía no les he hecho la devolución de la nota. Las tengo, por favor, si me pueden mandar un mensajito después. Algunos lo han hecho, yo he ido respondiendo, sobre todo con salvando dudas y mostrando la corrección si hubo alguna corrección que hacer en el ejercicio. En los ejercicios que estaban propuestos en el examen. Bien. Yo por eso les dije que para la próxima, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Si el examen está propuesto por no copien las consignas todo de nuevo, directamente pongan ejercicio 1, ítem A, si hay, y van resolviendo los ejercicios. Así se evitan, se ahorran mucho tiempo para poder resolver los ejercicios. Ahora Profe, ustedes ya, sí. ¿no hay una manera también de que cuando nos mande el examen, en vez de que se vea en una hoja, tal vez por ahí pasárnoslo en un Word y nosotros que se nos haga más fácil, porque por ahí unos lo hacemos en la computadora, quizás otros lo hacen en el cuaderno y se les complica también a veces? Sí, sí, por ahí eso lo estuve pensando también, entonces ver la manera por ahí quizás enviarle un Word para que no pierdan tanto tiempo copiando las consignas, ¿sí? No es un requisito esencial que copien las consignas, ¿estamos? Pero bueno, ya vamos a ver para el próximo si lo puedo tipear en Word y se los envío en Word. Profe, yo, por ejemplo, yo no copié las consignas, sino directamente resolví, pero Ujú, también me faltó tiempo porque, bueno, al estar rindiendo desde la casa, yo estoy con mi hijo y mi hijo está, mamá, quiero esto, mamá, quiero que, entonces es como que también me complica un poco ir resolviendo punto por punto o muy poco tiempo. ujú, ujú. Sí, generalmente los exámenes son dentro de la hora que tenemos la materia, ¿sí? Entonces por ahí yo consideré también que el tiempo, íbamos a estar justo con el tiempo. eh, También es primordial respetar la materia con la que continúan después, pero bueno, ya vamos a buscar la manera de poder solucionar el tema del tiempo, ¿sí?
El examen por ahí estuvo propuesto para que lo puedan llevar a cabo en 1 hora. Pero ¿qué ocurre? A veces uno no tiene en cuenta los factores que puedan llegar a ocurrir o surgir dentro de la casa de cada uno. Así es que hubieron chicos que por ahí me pidieron un poquito más de tiempo, se los di. Entonces, cuando ustedes están frente a una situación similar por las que han pasado en el primer examen, automáticamente, profe, necesito 5 minutos más, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Y con respecto a los ejercicios, si bien fueron extensos, sobre todo lleva tiempo armar una tabla de verdad, lleva tiempo poder realizar una demostración, entonces es entendible también que no les haya por ahí alcanzado el tiempo de llevar a cabo el examen. ¿Alguna duda para reforzar de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, por el momento no. Bien. Profe, yo el razonamiento lo entendí, nada más que, bueno, me gustaría, o después si quiere mandar algunos ejercicios como para practicarlo, estaría bueno. Sí, tengo ahí, encontré y armé algunos otros para que ustedes puedan seguir practicando la parte de razonamiento, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Es verdad, Maximiliano, el link. Tengo un link también de unas profes que explican la parte de la demostración de razonamientos. Una vez que yo pueda copiarlo en mi teléfono, se lo voy a subir al grupo para que ustedes puedan también ingresar al link y puedan ver también el video, ¿sí? Bien, habíamos comenzado a ver algo de la unidad número 4. Si alguien me recuerda. Cuantificadores creo que vimos, ¿eh? Profe, pero creo que lo que vimos fue hasta las leyes lógicas, cuantificadores, creo que lo mencionó, pero no nos dio nada, o sea, no sé si lo Ah, habrá bien. hecho en otro grupo y capaz. Puede que haya sido en el grupo de la noche, que hemos avanzado un poquito más, pero un poquito nada, prácticamente nada. Entonces vamos a comenzar viendo estructuras lógicas, ¿sí? Que arrancaríamos desde ahí. Cuando nosotros hablamos de estructuras lógicas, vamos a considerar 4 estructuras lógicas. ¿Cuáles serían estas estructuras? Sería la estructura universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Siempre que nosotros nos encontremos con una asociación de palabras o una proposición que comience con la palabra todo, yo por ejemplo si digo todo hombre es mortal, voy a estar frente a una estructura lógica universal afirmativa. Y si yo por ejemplo digo los alumnos son latinoamericanos, también voy a estar frente a una estructura universal afirmativa. No necesariamente tengo que encontrarme con la palabra todo. ¿Por qué? Porque ese los o ese todo estaría como, siempre que diga los, estoy diciendo todos los alumnos de primer año son latinoamericanos. ¿Sí? Utilizamos la universalidad, la pluralidad en este caso con la palabra los, que viene a reemplazar a la palabra todo. Y si yo digo
alumnos latinoamericanos, o si digo alumnos latinoamericanos, ahí voy a tener mi estructura de manera tácita, ¿sí? Porque puedo decir todo alumno de primer año es latinoamericano y también voy a estar frente a una estructura lógica universal afirmativa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. ¿En qué caso nosotros estamos frente a una universal negativa? Siempre que nos encontremos con la palabra ningún. Entonces, si yo digo ningún alumno de primer año es latinoamericano, estoy frente a una estructura lógica universal negativa. Y si digo ningún hombre es mortal, también estoy frente a una estructura lógica universal negativa. Ahora bien, ocurre dos cosas. Siempre que nosotros neguemos una proposición o una estructura lógica universal afirmativa, la palabra todo o la palabra los la vamos a reemplazar por la palabra ningún, ¿sí? Entonces, siempre que neguemos una estructura lógica universal afirmativa, mi estructura lógica va a comenzar con la palabra ningún. O sea que, fíjense, si la estructura está en universal afirmativa y la niego, va a quedar en universal negativa y va a comenzar con la palabra ningún. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Pero Bien. también podemos decirlo negativamente sin el ningún, directamente negando, por ejemplo, como veníamos haciendo con las otras, en vez de decir que, qué sé yo, los alumnos son latinoamericanos, decimos los alumnos no son latinoamericanos. No estaría mal, pero ¿qué ocurriría ahí? Si bien ahí vamos a decir, los alumnos no son latinoamericanos, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese caso? Ahí voy a estar frente a una estructura lógica afirmativa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, los alumnos no son latinoamericanos, o sea que es verdad, ¿sí? Llevándolo a la universalidad, vamos a suponer que los alumnos son asiáticos. Entonces, si yo digo, los alumnos no son latinoamericanos, es verdad que no lo son. Entonces estoy frente a una estructura lógica afirmativa, universal. Entonces, necesariamente, cuando yo niego una estructura lógica, me tiene que aparecer la palabra ninguna al principio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, sí, sí, ya entendí por dónde lo llevaba. Es como cuando la otra vez discutíamos por el tema de la negación y que iba por Sí. el no o el sí, que iba primero y cuando era negado. Sí, 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 perdón, no dije nada. No, está bien, y está muy bueno que hagan ese tipo de planteos, ¿sí? Entonces, ustedes tengan en cuenta que la lógica del razonamiento trabaja con lo que ocurre realmente, ¿sí? O sea que trabajamos frente a ejemplos generalmente siempre verdaderos. ¿Estamos? Por eso decimos que todas las premisas son verdaderas. Recuerden que cuando comenzamos a ver razonamiento, yo les dije que todas las premisas son verdaderas. Así, parte de la premisa me aparezca como una negación. Por eso, en algunos ejercicios de razonamiento, algunos habían considerado, creo que una de las proposiciones estaba negada, y no le pusieron no Q, pusieron Q nada más. Entonces, también está bien. Bien, Profe, entonces, disculpe, sí, eh, si empezamos con la palabra ningún, damos por hecho que todos los que estamos incluyendo eso no lo son, a menos que digamos exactamente, no lo son. que la estructura lógica diga algunos sí y otros no, o no todos son asiáticos, por así decirlo. Bien, perfecto. Por eso están las otras dos estructuras que son las particulares, ¿sí? Ah, Y ahí perfecto. va. Entonces,
Dentro de la estructura particular, vamos a comenzar con la palabra algún, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura particular, comenzamos con la palabra algún. Yo puedo decir, algún alumno, ¿sí?, no es latinoamericano. O algunos alumnos son latinoamericanos. Entonces eso me está indicando que no todos van a ser latinoamericanos, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, con el tema de las particulares afirmativa y negativa no hay diferencia, ¿sí? Ambas dos comienzan con la palabra algún y ahí sí niego, ¿sí?, el verbo en este caso. Si digo, algún alumno es latinoamericano y tengo que negar una estructura particular, transformarla en negativa, voy a decir, algún alumno no es latinoamericano, ¿sí? Bien, entonces, para hacer un repaso, tenemos 4 estructuras lógicas. Universal afirmativa, todo S es P. Universal negativa, ningún S es P. Esto es un ejemplo así de forma general. Particular afirmativa, algún S es P. Y particular negativa, algún S no es P. Bien. ¿Quedó claro, chicos, las estructuras? Sí, profe, se comprende. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ir metiéndonos de lleno a la parte de cuantificadores. Recordemos que ya estamos en la unidad número 4. Pero antes de pasar a cuantificadores, vamos a considerar o vamos a mencionar los términos lógicos y términos no lógicos. Cuando hablamos de términos lógicos, estamos haciendo referencia a que los términos lógicos no tienen significados por sí mismos, ¿sí? O sea que solo lo van a adquirir, ¿en qué caso? Uniendo términos no lógicos. Por ejemplo, los términos lógicos no tienen significado por sí mismos y los términos no lógicos sí lo tienen. Por ejemplo, si yo digo, si tengo que distinguir un término lógico en una proposición que me aparece propuesta como, por ejemplo, los japoneses son asiáticos. Esto es como hacer un análisis sintáctico de una oración, ¿sí? Entonces, si tenemos que distinguir cuáles son los términos lógicos de esa proposición de los japoneses son asiáticos, voy a ir parte por parte. Entonces, si yo digo los no tiene significado por sí mismo, entonces es un término lógico. Japoneses tampoco tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. Y si digo asiáticos, y asiáticos tampoco tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. O sea que toda esa estructura va a ser un término lógico. Sí, yo les voy a enviar la teoría. No se preocupen que todo lo que veamos, tanto en álgebra como en lógica, yo les voy a armar la teoría y se las voy a enviar. Bien. Entonces, retomando, este análisis en la proposición se trata de identificar cuáles son los términos lógicos y cuáles son los términos no lógicos. Si yo me encuentro frente a una proposición donde todos los términos son lógicos, entonces toda la estructura va a ser un término lógico. ¿En qué caso va a ser un término no lógico? Y cuando tengo ambas dos. Por ejemplo, si yo digo, Federico no es un alumno estudioso, ¿sí? Federico es un término lógico, no tiene significado por sí mismo, y no también es un término lógico. Un alumno estudioso. Un alumno estudioso tiene significado por sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí yo me puedo encontrar con un sujeto tácito. Entonces,
Un alumno estudioso en este caso va a ser un término no lógico. En ese ejemplo de Federico no es un alumno estudioso, toda la estructura va a ser un término no lógico. Bien, ¿se entiende esto? Sí, profe. Bien, Maximiliano ahí dice que no. Bien, Maxi, los términos lógicos no tienen significado por sí mismos. En este caso los artículos, ¿sí? Artículos o como las palabras todo o ningún o no, ¿sí? Tenemos que identificar en una estructura o en una proposición, propuesta, primero el verbo. Por eso yo les dije que es como un análisis sintáctico, ¿sí? De una oración. Identificamos el verbo y de ahí vemos en la parte del sujeto que generalmente en la parte del sujeto nos vamos a encontrar con los términos lógicos. No necesariamente siempre. Luego analizamos después del verbo si estamos frente a un término lógico o a un término no lógico. Ahora yo se lo voy a escribir para que se pueda entender con más claridad. Entonces, dijimos, vamos al primer ejemplo que yo les di de los japoneses. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta estructura. Los japoneses son asiáticos. Y el otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos Federico no es un alumno estudioso. Identificamos el verbo. Son acá. ¿Sí? Los no tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. Japoneses tampoco tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. Y si yo digo asiáticos, tampoco tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. En este caso, toda la estructura es un término lógico. Vamos al otro ejemplo. Acá nuestro verbo es. Nos fijamos en la parte del sujeto. Federico. Federico no dice nada, entonces es un término lógico, o sea, no tiene significado por sí mismo. Y si yo digo no, no tampoco tiene significado por sí mismo, por ende va a ser un término lógico. Ahora analicemos este. Un alumno estudioso. Un alumno estudioso es un término no lógico. ¿Por qué? Porque leyéndolo así, un alumno estudioso tiene significado por sí mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo acá, ¿sí? Y mi sujeto puede estar tácito. Por ende, un alumno estudioso va a ser un término no lógico. Entonces, toda mi estructura va a ser un término no lógico. ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Entonces, siempre que ustedes se encuentren con términos lógicos y no lógicos y se pide que analicen la estructura, tienen que hacer este tipo de análisis. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a la parte de las estructuras que vimos recién. Universal afirmativa negativa, particular afirmativa y negativa. Vamos a ver un ejemplo. Estructuras, ejemplos. Entonces, vamos a suponer que nos proponen todo rectángulo
es cuadrado. Identificar a qué estructura pertenece y vamos a decir, si tengo la palabra todo, entonces que es una universal afirmativa. Y se pide que se niegue esta estructura. Entonces, al negar esta estructura, fíjense cómo va a quedar la negativa de esta universal afirmativa. Va a quedar ningún rectángulo es cuadrado. O sea que yo acá negué esta estructura. Ahora vamos a suponer que tenemos algún ave vuela. Esta estructura es una particular afirmativa. Y se pide negar esta estructura, entonces va a quedar de la siguiente manera. Algún ave no vuela. Y la transformamos en una particular negativa. Y esta universal negativa. Y si la estructura está en universal negativa, a la hora de negarla, se va a transformar en una universal afirmativa. Si digo ningún rectángulo es cuadrado y tengo que negar esa estructura, me va a quedar todo rectángulo es cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Bien. Eso con respecto a estructura. Y a términos lógicos y no lógicos. Ahora vamos a la parte de cuantificadores. Cuando hablamos de cuantificadores, estamos haciendo referencia que una proposición puede estar cuantificada universalmente y puede estar cuantificada existencialmente. Donde también nosotros podemos conocer su valor de verdad. Y cada vez que nosotros neguemos un cuantificador universalmente, se va a transformar en un cuantificador existencialmente. Entonces, en cuantificadores, vamos a tener proposiciones cuantificadas universalmente y la vamos a identificar con un para todo, ¿sí? Esto significa para todo. Cuantificador universal. Y el cuantificador existencial es como una E dada vuelta o al revés. Este es un cuantificador
existencial. Bien, no todas las proposiciones son cuantificadores. Siempre voy a necesitar de una parte para poder transformar en un cuantificador universal, ¿sí? Puede ser que sea nada más que proposición, pero no un cuantificador. Como por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos P de X y que P de X me diga que X es un número par. Esto sí es un cuantificador o una función proposicional, ¿sí? Esto es un cuantificador porque digo que X es un número par. Si yo lo tuviera que llevar al cuantificador o expresar simbólicamente este cuantificador o esta función proposicional, voy a decir que para todo X, tal que P de X. Este P de X es un número par. Recuerden que los dos puntitos significa tal que. Ahora, ¿qué ocurre si yo digo todo número es par? ¿Estoy frente a una proposición o a una función proposicional? ¿Qué piensan? A ver ahí. Vamos a suponer que tenemos todo número es par. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una función proposicional o es una proposición? ¿Es una proposición, profe? Es una proposición. Muy bien. Esta es una proposición, ¿sí? Porque estoy diciendo que todo número es par. No lo estoy cuantificando, ¿sí? Que es diferente a decir X es un número par. Entonces ahí sí estoy frente a una función proposicional y está cuantificada universalmente. Ahora, si yo quiero negar esta función proposicional, fíjense cómo va a quedar. Vamos a negar este cuantificador. Pongo el símbolo no, abrimos corchete y decimos para todo X tal que P de X, cierro corchete, y esto va a ser equivalente a que existe un X tal que no P de X. Acá ocurrieron dos cosas, ¿sí? Cuando yo niego un cuantificador universalmente, se va a transformar en un cuantificador existencial y niego la función.
¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Bien, Maxi, siempre que nosotros tengamos un cuantificador universal y lo neguemos, al negarlo vamos a cambiar el cuantificador en existencial y negamos la función, o sea, ¿quién es la función? P de X en este caso. Y viceversa, si yo tengo un cuantificador existencial y lo niego, se me va a cambiar el cuantificador en universal y negamos el resto de la función. Eso cuando negamos, ¿sí? Maxi, ¿se entendió ahora? Y Marcio también creo que me había dicho que no, ¿se entendió ahora? Maxi dice que sí, Profe, ¿y si Marcio. fuese al revés? Si fuese al revés, si tuviese existencial, se transforma en universal, ¿sí? Gracias, profe. ¿No está bien? Tengan en cuenta siempre que si vamos a suponer que nosotros tengamos un cuantificador existencial. Existe un X tal que no P de X, entonces no Q de X. Y si nosotros tuviésemos que negar esta función proposicional, vamos a decir, no, abrimos corchete, existe un X tal que no P de X, entonces no Q de X. Esto es equivalente a ¿qué? Cambio el cuantificador en universal, ¿sí? Porque lo tengo en existencial, y me va a quedar para todo X tal que cosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo quedaría el resto? Quedarían no P de X y Q de X, porque es la negación de la implicación. Muy bien. Queda no P de X y Q de X. Recuerden siempre la negación de la implicación. Ahora, ¿qué ocurriría si tengo una doble implicación? Vamos a suponer que la estructura es la misma, ¿sí? Pero que en lugar de tener un entonces, tengo una equivalencia. Lo vamos a escribir para ser más específico. No existe un X tal que no P de X es equivalente a no Q de X. ¿Cuál sería el resultado? Para todo X, tal que, ¿qué cosa? En este caso, como tengo una equivalencia, y siempre que nosotros neguemos una equivalencia, cambio el conectivo lógico por O, ¿sí? Cambio la equivalencia por la O, y voy a decir tal que P de X o Q de X. Entonces, siempre que nosotros neguemos, ¿sí?, una equivalencia, se va a transformar en una disyunción.
y negamos ambas proposiciones o ambas variables. ¿Se entendió esto? Esto último. Más o menos, profe. Bien, siempre que nosotros tengamos una equivalencia, ¿sí? Y la neguemos la equivalencia, el conectivo se va a cambiar, de la equivalencia se cambia por la disyunción, ¿sí? Y obviamente vamos a negar ambas proposiciones. Si están negadas, queda de manera afirmativa. Es lo mismo que si tengo una conjunción. Si tengo una conjunción, al negar el cuantificador, ¿sí? Se va a transformar en una disyunción. Si tengo una disyunción, se transforma en una conjunción. Entonces, si niego una conjunción, se transforma en una disyunción. Si niego una disyunción, se transforma en una conjunción. Si niego una equivalencia, se transforma en una disyunción también. Y si niego la implicación, se transforma en una conjunción. Eso es como un tip así rapidito como para que lo tengan en cuenta. En el conectivo, ¿eh? Esto es referente a los conectivos. ¿Cómo cambia el conectivo cuando niego ya sea una función proposicional o si niego también una proposición? ¿Sí? En el único caso donde no afecta al antecedente es en la implicación. Porque recuerden que la definición de la implicación, de la negación de la implicación, decía que es la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. Es en el único caso donde no me modifica el antecedente. En el resto de los casos sí se modifica. ¿Qué quiere decir esto? Que si está negado, el antecedente va a quedar afirmado. Como en este ejemplo, que como verán teníamos no P es equivalente a no Q. Entonces al negarlo, P de X queda afirmativo y Q de X queda afirmativo. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando niego ya sea una función proposicional o una proposición compuesta, y siempre que tengan estos conectivos lógicos, fíjense cómo me modifica el conectivo, o sea que tengo que cambiar uno por otro, y en qué casos me afecta el antecedente y en qué casos no me afecta el antecedente, ¿sí? Bien. Esto con respecto a funciones proposicionales. Siempre que nosotros hablemos de proposiciones categóricas, estamos haciendo referencia a estructuras lógicas, lo que vimos recién. Universal afirmativa, negativa, particular afirmativa, negativa. Ya cuando hablamos de cuantificadores, estamos hablando de una función proposicional, donde nosotros podemos llegar a tener, decir por ejemplo, todos los números son divisibles por 2. Ahí nosotros, si me encuentro con una proposición de ese tipo, todos los números
son divisibles. Por 2 y lo llevo o lo cuantifico para escribirlo simbólicamente. Voy a decir, para todo x, tal que p de x. Y si lo tengo que negar, cambio el cuantificador universal en existencial y niego la variable o la función proposicional. Y ahí voy a decir, y si tengo que escribir el lenguaje coloquial, voy a decir que existe al menos números, existe al menos números que son divisibles por 2. O puedo decir, existe algunos números que no son divisibles por 2. Bien, ¿se entendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Se ha entendido por lo menos hasta acá? Bien. Bueno, dicen que sí. Entonces, los que han podido tomar nota, vayan viendo. De todas maneras, yo no me voy a demorar tanto en enviarles la parte de la teoría para que lo vayan teniendo y lo vayan viendo. Entonces, hasta acá en la clase de hoy. Me alegro que nos hayamos vuelto a encontrar. Y nada, animarlos a que sigan estudiando y a recargar pilas para esta parte que queda del año. Y ya saben, chicos, que cualquier duda que tengan pueden consultar sin ningún problema. ¿Estamos? Excelente, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Sigan cuidándose. Y bueno, a ver si en algún momentito podemos vernos. Vamos a ver si hay algunos que necesitan alguna clase de consulta de manera presencial, hacen la propuesta y vemos si organizamos algo con el director, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recuerden, a aquellos que todavía no les pase la nota, por favor, mándenme un mensajito, porque he recibido tantos mensajes que por ahí se me fueron quedando muy al fondo y ya les hago la devolución, ¿sí? Más tarde hay otra clase de álgebra para aquellos que se quieran conectar, están invitados. Bueno, muy bien, chicos, que estén muy bien, nos vemos. Gracias, profe. Gracias a Hasta luego. ustedes. Gracias, profe. Chau, chau.